Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acercarse a la última charla académica del día de hoy. Antes de arrancar con la charla, algunos parroquiales. No se olviden de comprar números para el sorteo, que va a ser dentro de un ratito. Hay premios espectaculares y de paso ayudan y colaboran con la organización del evento, que habrán visto que está repleto de detalles, de gestos, que tienen un costo y comprando entradas es una manera de colaborar con la organización. Y además aumentan sus chances de llevarse un premio. Tengo el enorme gusto de presentar ahora la última charla académica del día de hoy, a cargo del doctor Leandro Caribó, que es miembro del Centro Numismático Adventus, especialista en moneda antigua y además un asiduo orador en nuestros eventos. Siempre le agradecemos porque se traen unas presentaciones muy floridas, muy lindas, muy bien logradas, y no esperamos menos el día de hoy. Así que Leandro, muchas gracias por estar y te dejo acá con el hermoso público. Qué placer, gracias Ari, muchísimas gracias. Bueno, pienso que se escucha bien, ustedes me avisan si no fuera así. Bueno, como después de la calidísima bienvenida por Ari, me da de verdad mucho gusto estar aquí con ustedes hoy. Como dijo Ari, soy parte del Centro Numismático Adventus, hacemos numismática antigua. En general mi área de desarrollo es la numismática de la República Romana, pueblos itálicos. Hoy me voy a dar este gusto, esta libertad de salirme de mi zona de confort y extenderme un poco más hacia lo que es la Edad Media. Y antes de comenzar, quería lucirme un poco diciendo que creo al menos ser la primera persona que va a brindar una disertación en nombre de la flamante Asociación Argentina de Numismática. Gracias, Diego. Así que bueno, bienvenidos sean todos a esta saga numismática, monedas vikingas de las Islas Británicas. Bueno, ¿por qué de esta presentación? Los vikingos, que ya vamos a ver todo lo que tiene detrás ese nombre, han sido un pueblo que desde el ingreso a los anales de la historia han desatado emociones siempre fuertes, y creo que en eso vamos a coincidir todos. Primero fueron fuertemente temidos, fuertemente odiados, más modernamente quizás mucho más apreciados y hasta podríamos decir amados, admirados. Yo no sé si saben ustedes, pero incluso hay empresas de medicina genética que se dedican a ofrecer tests que le pueden decir a una persona cuánto de vikingo tiene en su ADN. O sea, la gente hoy por hoy busca ser vikingo. Bueno, como vamos a ver, esto no siempre fue así. Para sus contemporáneos, los vikingos eran un pueblo verdaderamente para tenerles más miedo que otra cosa. Así que bueno, me llamó la atención eso. El hecho de hablar de las monedas es porque los vikingos eran un pueblo de una fortísima tradición oral. Era muy poco lo que escribían, es muy poco lo que dejaron por escrito, salvo algunas sagas de las cuales vamos a hablar, pero que son muy posteriores a la era de la que vamos a hablar hoy. Las monedas son una de las únicas fuentes que nos quedan de los vikingos en el inicio de la que se va a llamar la era vikinga. Tienen su propia era. ¿Por qué en las Islas Británicas? Dirán ustedes, ¿qué tenemos que ver nosotros con todo esto? El hecho es que las Islas Británicas son uno de los territorios que más sufrieron el embate de los vikingos con toda su fuerza. Hablamos de la isla de Gran Bretaña, Inglaterra principalmente, e Irlanda. Y para nosotros como numismáticos tiene gran importancia el hecho de que es nada menos en las Islas Británicas donde nace la moneda vikinga. Y ya van a ver qué importante que es ver la evolución de la moneda vikinga a la par de la evolución de los vikingos como gente y cómo encaja en la historia mundial. En general, y por supuesto como sabrán, podemos los argentinos quizás no sentir una conexión muy fuerte con esta raza, llamémosle así, mal llamada raza, con estos vikingos, con estos escandinavos de aquella época. Pero van a ver que esto no es tan así. Fíjense que les cuento una pequeña anécdota. Hace pocos días, y ya en medio de toda esta presentación del estudio para esta charla, paseábamos con mi hijo Ignacio por La Cumbre, que es un pueblito de Córdoba. Vimos una librería nueva donde vendían un libro que me llamó inmediatamente la atención porque en la tapa vimos una imagen que es la que ven allí. Una imagen de la que me enteré que era la tumba de Jorge Luis Borges,
en un cementerio de Ginebra. Ese libro, por un autor excelente, y se los recomiendo, se llama Martín Hadis. Ese libro trata de develar los misterios que yacen detrás de la lápida de Jorge Luis Borges. Como van a ver, esa lápida está tallada en ambos lados y tiene un sinnúmero de pequeños detalles sobre los cuales hay mucho para hablar. ¿Y qué fue lo que me llamó la atención? Que si bien el libro planteaba todo esto como un misterio, yo sin querer, a lo largo de este tiempo que me ha llevado a preparar todo este material, me di cuenta que para mí no había tanto misterio dentro de esa charla. Fíjense que yo había estudiado, al estudiar los vikingos en Inglaterra, sobre esta piedra que ven allí en primer plano. Esa piedra se llama la famosa piedra de Lindisfarne o piedra del juicio final vikingo. Se llama así nada más y nada menos porque en ella se encuentran representados guerreros vikingos que fueron los primeros quizás en aparecer en las crónicas de la historia, atacando ese monasterio de Lindisfarne, dando inicio a la era vikinga a lo largo de todo el mundo occidental conocido. Y se le dice la piedra del juicio final porque para las víctimas de esos vikingos realmente sintieron que se acercaba el juicio final. Esos sacerdotes, esos monjes de ese monasterio lo interpretaron así y eso generó una onda de choque en toda Europa. Y nada más y nada menos que esa piedra de Lindisfarne es la que se encuentra en el centro de la lápida de nuestro escritor tan apreciado, valorado, sin duda quizás el número 1 de nuestro país. Si miran en la lápida, a la izquierda y hacia abajo hay una pequeña cruz al lado de las fechas de nacimiento y fallecimiento de Jorge Luis Borges. Pues esa cruz está inspirada en otro elemento que yo también había estudiado para esta presentación, que es esa cruz que ven allí en el centro, la cruz de Gosford. Gosford es una localidad en Cumbria, en el norte de Inglaterra, donde se encuentra esta cruz vikinga. Ya vamos a ver qué importancia que tiene, porque es una cruz cristiana, pero tiene tallados elementos de la tradición mitológica vikinga. Borges o sus representantes la pusieron en la lápida. Por último, la frase que ven abajo, que está escrita en anglosajón o inglés antiguo, "and ne fortedon na", significa "y que no temieran". Y es un fragmento del más bello, quizás, poema anglosajón que queda, que significa "y que no temieran", y está en esa balada de Maldon, que es un poema, como les decía, muy antiguo, del siglo X u XI aproximadamente, que narra la defensa de los anglosajones contra los vikingos que llegaban a invadir Inglaterra. De manera tal que, como vemos, si bien podemos pensar que los argentinos no tenemos tanta conexión con los vikingos, bueno, esto no es tan así, al menos a través de nuestro escritor más aclamado, digamos así, sí la tenemos. Bueno, pero tenemos que plantearnos qué es un vikingo. Les decía al principio que hay un gran debate alrededor de esta palabra vikingo. No se sabe bien qué significa vikingo y entre los historiadores cada vez se están prefiriendo otras palabras que la pueden reemplazar. Pero por ahora los vamos a llamar así. Para hacerlo gráfico, si yo les pregunto a ustedes cuál de esas imágenes representa un vikingo, yo creo que la mayoría de nosotros, o por lo menos el público en general, va a elegir la imagen central, una imagen de un guerrero salvaje, prácticamente invencible, sangriento. Pero esto no es así. Las tres imágenes corresponden a vikingos, y es que los vikingos no eran una raza especial de seres venidos del más allá a destruir las tierras occidentales. Los vikingos ni siquiera son una raza, son gentes escandinavas que en su tierra podían ser bien granjeros, pero que habían adquirido el hábito de salir por tierra o por mar a ejercer la piratería y se transformaban en atacantes. Si el territorio donde estaban localizados no funcionaba esto de atacar por un equilibrio de fuerzas negativo, podían transformarse bien en mercaderes, en gente comerciante, de manera tal que un vikingo podía intercambiarse entre esas funciones fácilmente. Gran capacidad de adaptación. Guerreros, comerciantes, agricultores. Así que no se sabe bien qué es vikingo, pero sí se puede estudiar un poco sobre el significado de esta palabra yendo a la etimología. Vikingo podría derivar ya sea del nórdico antiguo o el idioma que hablaban estos pueblos escandinavos en aquella época, lengua de la cual derivan todas las lenguas escandinavas actuales, el noruego, el sueco y el danés, y vendría de dos sustantivos, viking, que significa nada más y nada menos que saqueo pirata,
y vikingur, que significa el pirata en sí mismo. También podría derivar del inglés antiguo, de esta palabra wic, que a su vez viene del latín vicus, que significa lugar de comercio. En esas dos etimologías vemos cómo digamos, las dos acepciones de la palabra vikingo. Los vikingos tanto podrían funcionar en un sentido estrictamente militar como en un sentido comercial. Y esto lo vamos a ver a la luz de la historia. Sí tenemos claro que los vikingos eran pueblos que habían salido de la antigua Escandinavia. En esa época, por supuesto, los países de Noruega, Suecia y Dinamarca no existían como tales, eran tierras habitadas por estas gentes germánicas que, por diversas razones que están en debate y no vamos a extendernos sobre el caso, entre los siglos 8 y 11 salieron en números de miles de esa antigua Escandinavia y entraron en contacto con todas esas áreas coloreadas que ven allí a lo largo de los siglos e interactuaron con prácticamente todas las gentes que habitaban el mundo conocido occidental y algo del oriental en esa época. Fíjense qué tan difícil es definir qué es un vikingo, que es una palabra nueva, aunque no lo crean, la palabra vikingo se usa más o menos desde el siglo XIX. En la época en que estaban activos en el mundo medieval, recibían distintos nombres según los lugares donde interactuaban. Podían ser los daneses, como se los llamaba en Inglaterra, o simplemente paganos a veces. Los normandos cuando llegaron a Francia, hombres del norte significa nada más. Majus en la Hispania islámica. Hacia oriente los rus, famosos quizás fundadores de la nación rusa actual, también tema debatible. Los varegos del Imperio Bizantino, o podían llamarlos Guaranque, por ejemplo, muy parecida a la palabra varego en el califato abásida. De manera tal que los vikingos no eran una etnia, digamos así, un pueblo uniforme. Y como vemos aquí, ahí les hice esa representación de militar y comercio. Según el equilibrio de fuerzas que se encontraban al llegar a un lugar, podían comportarse como atacantes cuando las fuerzas locales eran más débiles, o como comerciantes o mercenarios cuando las fuerzas locales eran más fuertes. Por ejemplo, en Inglaterra fueron atacantes, piratas, conquistadores, porque encontraron la posibilidad. No ocurrió lo mismo cuando se enfrentaron con los poderosos ejércitos de Bizancio y los ejércitos islámicos, donde los vikingos, luego de sufrir algunas derrotas, tuvieron que transformarse forzosamente o adaptándose y ser comerciantes, mercenarios. En Bizancio, la famosa guardia varega que muchos recordarán. Entonces, a veces es más fácil decir que no es un vikingo, al menos a la luz del pensamiento de la gente con la que convivieron, sus contemporáneos. Los vikingos eran gente que, por supuesto, eran escandinavos, no eran locales de todos estos lugares donde interactuaban, no eran civilizados y, lo más importante de todo, para la gente de aquella época, no eran cristianos. Esa era la clave. De hecho, en muchos lugares simplemente en las crónicas se los nombra como paganos, en el sentido de ser no cristianos. Como vamos a ver en esta presentación, el fin de esa era vikinga va a llegar cuando esos atributos se pierdan. Y a eso lo vamos a ver a través de la moneda. Es decir, cuando los vikingos pasan a asentarse, civilizarse y cristianizarse, simplemente se transforman en un grupo más de europeos civilizados, cristianos, manejables. Desde el punto de vista lo podemos ver como positivo o negativo. Y bueno, pierden la característica de ser vikingos. La era vikinga llega a su fin justamente cuando la mayor parte de estos pueblos son cristianizados y nacen las naciones cristianas de Dinamarca, Noruega y posteriormente Suecia. Y vamos a ver que eso se ve en las monedas. ¿Por qué decíamos una saga numismática? Saga en el nórdico antiguo significa lo que se dice o relato oral, tiene por supuesto gran parecido, se relaciona con la palabra inglesa sei, que es decir, las sagas son relatos escritos, la mayor parte en el siglo XIII, en Islandia, en la Islandia medieval, en general son anónimas, como les dije, o mejor dicho, no les había dicho, están escritas no en latín como en el resto de Europa, sino en nórdico antiguo, y esas sagas narran, bueno, son muy interesantes, las aventuras y también las desventuras de los vikingos y de sus antepasados. Esas sagas mezclan en general algo de historia con algo de ficción, o sea, nunca se sabe bien si creerles del todo o descartar del todo las ideas que plantean.
En cuanto a las sagas y su relación con Britania, si dijimos que las Islas Británicas fueron los territorios más afectados por los vikingos, es extraño, pero no figuran prácticamente estas islas en las sagas islandesas. Sí se las nombra soslayadamente, digamos, de costado. Hay una de esas sagas, que es la saga de Gunlaug, Lengua de Serpiente, que así se llama, que dice, en aquellos días, hablando del siglo XI de nuestra era, en aquellos días la lengua de Inglaterra era la misma que se hablaba en Noruega y Dinamarca, de manera tal que lo que se nos está diciendo, si interpretamos esto como una realidad, es que Britania, para la gente de la época, era simplemente una parte más del mundo escandinavo, del mundo nórdico. Ahora bien, esto no siempre queda reflejado cuando estudiamos la historia de las islas británicas. Estas islas pasaron por varias etapas que podríamos simplificar diciendo un larguísimo paleolítico, el neolítico, que nos deja monumentos tan impresionantes como Stonehenge y otros monumentos megalíticos de las islas que son súper impresionantes. En la Edad del Hierro, la cultura celta llega a estas islas, Irlanda queda allí, la isla de Gran Bretaña sufre la invasión de romanos, cuando Roma abandona las islas, anglosajones, y por fin los normandos en 1066, luego de la batalla de Hastings, el último rey anglosajón es derrotado por Guillermo el Conquistador y cambia para siempre la historia de estas islas. Como vemos ahí, no hay una era vikinga considerada en la historia clásica de las islas británicas, pero si escarbamos un poquito el suelo de estas islas, vamos a ver, como vemos en estos mapas, fíjense que hay grandes áreas de la isla de Gran Bretaña, sobre todo norte y el este de Irlanda, donde abundan los hallazgos arqueológicos vikingos, los hallazgos de monedas vikingas, que es el tema que nos reúne hoy, y en las cuales fíjense la cantidad de puntitos que marcan ciudades o lugares con nombres de origen vikingo. Por ejemplo, aquellos pueblos o ciudades cuya terminación es bi significa granja, todos los que terminan en bi son de origen vikingo, y así con un montón de otros sufijos de nombres de lugares, de manera tal que está demostradísimo que las islas británicas fueron vikingas entre los siglos 8 y 11, la era vikinga, y a falta de otras fuentes, como les decía, los vikingos no utilizaban demasiado la escritura. No existen fuentes directas de los vikingos, pero nosotros como numismáticos por suerte contamos con las monedas y las vamos a utilizar como fuente histórica para el estudio de esta saga nunca escrita, que es la saga vikinga en las Islas Británicas. Geográficamente, creo que no hace falta que les diga, las Islas Británicas son Gran Bretaña e Irlanda, con los países que conforman cada una. El Mar del Norte, sí, perdón. Perdón que interrumpa. Sí. Para saber, esa etapa que dice se pierde lo que ya sería vikingo y se da una transformación. Sí. También la piratería se acaba. Se acaba la piratería como tal, al cristianizarse ya hay como un límite, digamos, y al centralizarse el poder, con un poder central, un rey le puede exigir al otro, hacemos un tratado, vos tenés que cuidar que tus súbditos no ataquen las tierras de mis súbditos o vamos a tener problemas entre nosotros. Entonces cada rey se ocupa de mantener su territorio lo mejor posible, bueno, con los ataques eventuales, pero la cristianización homogeneiza y detiene los ataques de piratería vikingos, que para la época en que vamos a hablar era el problema número uno. El Mar del Norte, clave, se los marqué porque a diferencia de lo que pensamos hoy, el mar en la antigüedad era un medio de comunicación, el medio más fácil, más seguro de ir de un lugar al otro, mucho más que la tierra. La cercanía generada por ese mar con la Escandinavia antigua tendría un rol clave en el desarrollo de los hechos que vamos a ver a continuación. Casco vikingo encontrado en Inglaterra, vamos a hablar de la saga vikinga en Inglaterra. Quizás no haga falta toda esta intro, pero creo que muchos no pueden no estar al tanto con esto. La Inglaterra que encontraron los vikingos, hablamos de fines del siglo VIII, era la Inglaterra anglosajona. Los anglosajones eran pueblos germánicos, igual que los vikingos, que provenían de principalmente Dinamarca, la costa norte de Alemania, quizás con algún componente de la costa de los Países Bajos actuales. Eran un grupo heterogéneo formado por varias poblaciones, principalmente anglos, jutos y sajones, que llegaron a las Islas Británicas
como les decía, en el siglo V, después de Cristo, por supuesto, cuando Roma abandona dichas islas. La resistencia contra esos pueblos anglosajones queda plasmada en la famosa leyenda del rey Arturo, que es la resistencia britano-romana contra los invasores germánicos. Por supuesto, lamentablemente no fue exitosa en la mayor parte del territorio de las islas. Estos anglosajones se establecen formando, bueno, varias decenas de reinos en un principio, que van siendo engullidos unos por otros, reinos poderosos que se van comiendo a reinos más pequeños y que quedan representados en los clásicos 7 reinos anglosajones, la famosa heptarquía, con los reinos anglos de Northumbria, Mercia y Anglia Oriental, los reinos sajones, Wessex, Essex y Sussex, y el reino juto de Kent. Pero, más específicamente, fin del siglo VIII, cuando ya llegan los vikingos a la isla, ese proceso de amalgama, digamos, de un reino con otro, hace que Inglaterra esté formada por 4 grandes reinos. Wessex al sur, el más poderoso para la época, Mercia, que había tenido su etapa de prosperidad y de poder, Anglia Oriental, que estaba muy bien, y la debilitada Northumbria, más al norte. Justamente en esa isla, en ese reino de Northumbria, el más al norte de todos, es donde ocurre el puntapié inicial de la era vikinga. En el 793 se produce el famoso y devastador ataque de barcos vikingos contra un monasterio muy aislado en la costa de Northumbria que se llama Lindisfarne, y les garantizo que lo primero que van a leer si leen un poco de historia vikinga es ese nombre, porque el monasterio de Lindisfarne fue atacado, destruido y verdaderamente fue una masacre de los monjes que habitaban ese monasterio por parte de un grupo de vikingos en el primer ataque que figura en las crónicas anglosajonas. Ataque de importancia, había habido otros menores, pero este es el que tiene más fama, al atacar directamente una entidad religiosa que era algo impensado para la gente de la época. Eso generó una conmoción total, no solo en el mundo anglosajón, sino que también, como vamos a ver, en toda Europa. Y ese tipo de ataque a monasterios, a centros aislados, mal defendidos y con la posibilidad de obtener inmediatamente ganancias. Recuerden que ahí se guardaban objetos de lujo, oro, joyas, altares, cruces. Todo eso era robado por los vikingos. Eso marca el inicio de la era vikinga. Fíjense cómo es tomado, como les decía antes, la piedra del apocalipsis, podríamos decir, del juicio final vikingo. Fíjense lo que se lee en la crónica anglosajona de la época. Este año, para el 793, terribles portentos asolaron las tierras de Northumbria y atemorizaron a sus gentes. Relatan torbellinos, relámpagos de luz, feroces dragones que se veían en el cielo, luego una hambruna y finalmente miserables paganos devastaron la isla Santa, se le llamaba así, donde estaba localizado Lindisfarne. El gran pensador de la época, dominante en toda Europa medieval, Alcuino de York, también escribió en una de sus cartas: nunca antes un terror así había aparecido en la isla de Britania. Los infieles derramaron la sangre de santos en el altar y pisotearon sus cuerpos en el templo como se pisotea el estiércol en la calle. O sea, el shock que produjo este ataque fue tan grande que marcó para los historiadores actuales el inicio de la era vikinga en el mundo. Este tipo de ataques a centros poco defendidos, con poco riesgo para los vikingos y gran capacidad de obtener ganancias, se repitió desde ese año tras año tras año, en toda la costa de la Inglaterra, de Escocia, de Irlanda y, por qué no, hacia el sur, como les decía antes, Francia, España, en todo el mundo occidental. Pero bueno, hoy nos ocupa... Discúlpame, sí. Arriba llegaron Islandia y las Faroe. Ya te digo, a ver... Bueno, se perdió el mapita. En realidad, luego llegan más a fines del siglo, a principios del siglo... Fines del siglo XI es cuando, principios del siglo XI es cuando se produce la colonización de Islandia, por ejemplo, y las Faroe por allí también. Medio, no está en el medio. Exacto, están en el medio entre Inglaterra y Noruega, están por allí, bien más al norte, si no me equivoco, y creo que es más tardío que todo esto. Si no me equivoco, las Faroe, Islandia sí, seguramente es más Y tardío. Anglia Oriental es East Anglia. East Anglia, sí, exactamente, ese es el nombre en inglés. Verdaderamente el mundo vikingo abarcó, y no lo vamos a hablar hoy, pero llegaron hasta América del Norte. O sea, hoy por hoy
está clarísimo que los descubridores de América fueron los vikingos a fines del siglo X después de Cristo. Establecieron incluso un campamento en Oxon Meadows, en la tierra de Terranova, en el norte de Canadá. Y bueno, ese campamento fue hallado en la década de los 60 por unos arqueólogos noruegos. Bueno, está demostradísimo que, bueno, que Colón no fue el primero en llegar a las Américas, más allá de que antes habían llegado los pueblos americanos, por supuesto, ¿no? Obviando eso. Así que bueno, era vikinga totalmente desatada. Ese tipo de ataque furtivo, ataque y huida, sufre un final, digamos así, se le pone fin a eso para el 865, hablamos de muchos años más tarde, varias décadas de sufrimiento de las Islas Británicas. En 865 se produce la llegada del gran ejército vikingo, el Mikkelheiten-Heere, así se lo nombra en las crónicas. Es un ejército ya no de una banda de vikingos comandada por un jefe en 2 o 3 barcos que atacan y se van. Son cientos de barcos con miles de vikingos que desembarcan en Anglia Oriental, en East Anglia, y desde ahí comienzan a atacar los reinos anglosajones. Es famoso y vale la pena recordar el estandarte de varios de estos líderes vikingos, si bien no está claro, pero se sabe que muchos usaron el estandarte del cuervo, probablemente en relación con los cuervos del dios Odín, Wodan para los anglosajones, y bueno, un poco para los llamémosle así, los fanáticos de la serie Vikingos. No hay un retrato de Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok es aparentemente uno de los líderes de este gran ejército pagano que llegó en 865, tiene su propia saga. Ese reino, como les decía, ese ejército pagano desembarca en East Anglia, en Anglia Oriental, luego conquista Northumbria, Anglia Oriental finalmente, y Mercia. Solo quedaba Wessex. En detalle, fíjense, de nuevo los que hayan visto la serie Vikingos, el resto mil disculpas, pero sepan que Ivar, sin huesos o deshuesado, y Halfdan eran 2 hijos de Ragnar que atacaron el debilitado reino de Northumbria, conquistándolo, asesinando a los reyes del Osberg y Ela, también figuran en la serie, y forman el reino vikingo de Jorvik. Rebautizaron Jorvik a la que actualmente conocemos como York. Antes era la Eboracum, fundada por los romanos. Y otra parte del gran ejército pagano es la comandada por Guthrum el vikingo, que gobernaba el reino de East Anglia y parte de Mercia, en lo que se llamaban los 5 burgos vikingos. Tengo que darles esta intro porque de ahí van a provenir las monedas que vamos a ver. Solo quedó al sur y como foco de resistencia ante estos pueblos germánicos el reino de Wessex, gobernado por el poderoso Alfredo de Wessex, Alfred. Alfredo de Wessex libra una serie de enfrentamientos contra los vikingos que terminan en esta gran batalla importantísima para la historia inglesa, la batalla de Edington del 878, en la cual Alfredo obtiene una mínima victoria, una mínima ventaja por encima de los vikingos de Anglia Oriental de Guthrum, y se establece entre ellos el llamado Tratado de Alfredo y Guthrum. Fíjense que hay una moneda conmemorativa y todo. Para que Alfredo, digamos, entre las condiciones de paz, Alfredo pidió que Guthrum, el líder vikingo, y varios líderes de ese ejército se cristianizaran, lo bautizó como Athelstan. Ya van a ver que eso figura en las monedas. Ese tratado le dio paz a Wessex, necesario para ir generando esa resistencia que va a permitir después la reconquista de toda Inglaterra. Y Alfredo, por su parte, debió reconocer los territorios previamente conquistados por los vikingos. Eso da lugar a una parte del territorio de la isla de Gran Bretaña que se llama Danelaw, que era la parte de la isla gobernada por los vikingos. Danelaw viene de la palabra germánica Danelagen o Dana-Lagu del anglosajón, que significa tierra en la que rige la ley danesa. Esa tierra quedaba aproximadamente, si trazamos una línea diagonal entre más o menos Londres y Chester allá al norte, los territorios al norte y al este conformaban el Danelaw, con los reinos que vimos de Anglia Oriental, los 5 burgos vikingos, y más al norte el reino vikingo de York, y de ahí hacia el sur quedaba el dominio de la ley de los sajones, ¿sí?
Fíjense cómo coincide el territorio del Danelaw con los mapitas que les presenté antes sobre hallazgos, por ejemplo, en este caso, de monedas vikingas en ese suelo. Y ahora sí que tuvimos esta introducción geográfica, histórica, los anglosajones, la llegada de los vikingos, el gran ejército pagano que formó el reino de Jorvik y el reino de Anglia Oriental, pasamos a las monedas. Las monedas de los vikingos son posteriores, por supuesto, a la y copia, digamos así, a una larguísima tradición monetaria anglosajona. Los anglosajones ya llevaban siglos y tenían una tradición monetaria muy fuerte a la llegada de los vikingos. En el caso de los mismos, no había tradición monetaria vikinga, escandinava para la época. En los primeros años de invasión, los tesoros que se han encontrado, como este de Croydon, que es un suburbio de Londres, en un momento que los vikingos atacaron Londres y fueron repelidos, fíjense cómo los tesoros de la época simplemente están formados por plata en general. Lingotes, pulseras, trozos de plata, monedas islámicas, etc. Es decir, no había moneda vikinga en sí. Más adelante, los vikingos, con su gran capacidad de adaptación, comienzan a asimilar la práctica monetaria y comienzan las acuñaciones del Danelaw, las acuñaciones de los reinos vikingos. En Inglaterra, las acuñaciones vikingas se dan por un corto periodo de tiempo, entre 870 y 954. Son todos peniques, monedas de plata medianas, con un peso de 1.3 gramos para que se ubiquen, y existen también más raros los medios peniques. Y vamos a estudiar que hay monedas del reino de York y monedas del reino de Anglia Oriental y algunas otras emisiones que no da el tiempo para hablar. Estas monedas vikingas se dividen en dos fases, la fase imitativa y la fase nacional. La fase imitativa, como se imaginarán si dijimos que la tradición monetaria vikinga era inexistente y se encuentra con un pueblo monetarizado, la fase imitativa es la que deriva de la imitación de la moneda anglosajona. Los reinos vikingos, sobre todo el de Anglia Oriental, comienzan a emitir monedas que copian o imitan las monedas del poderoso reino de Wessex, de Alfredo. Fíjense que Guthrum, el líder vikingo, al parecer respetaba de tal manera el acuerdo que había establecido con Alfredo, a su padre bautismal, que emite monedas incluso con la efigie de Alfredo e intentando repetir la leyenda Elfred Rex. Los vikingos se caracterizaban por inmediatamente copiar una moneda y la literatura, las leyendas iban perdiendo calidad, el estilo iba perdiendo calidad, y esto lo hemos representado en esa monedita que les muestro allí. Otras monedas imitativas, simplemente llamativas porque nombran las ciudades de Oxford y Canterbury. No me voy a detener grandemente en esto. Y esta sí es de las más interesantes de las monedas imitativas. Es emitida por, arriba ven la moneda original de Alfredo de Wessex y abajo la emitida por su hijo bautismal, porque, perdón, Athelstan Guthrum era Alfred era el padrino de Athelstan en ese bautismo que llevaron a cabo, y Guthrum en la moneda, si se fijan en el anverso a la izquierda, van a ver que dice Edelstan Rex. Él se inscribe la leyenda de Guthrum no como Guthrum el vikingo, sino como Athelstan, su nombre cristiano. Ya hay indicios de cristianización. ¿Es real o no es real la cristianización de los vikingos? No se sabe, está el debate. Aparentemente no era tan así, quizás adoptaron la religión cristiana y la incorporaron al resto de su politeísmo, pero el hecho es que los vikingos desde el principio empezaron a querer mostrarse como reyes cristianos respetables, digamos así, ante el resto de Europa. Una vez que estos reinos adquieren la confianza suficiente en su moneda y en su poderío, empieza la etapa que se llama la moneda nacional, es decir, una moneda que ya no imita simplemente la moneda anglosajona, sino que tiene caracteres propios. Dentro de estas, les decía, moneda de Anglia Oriental, moneda del Reino de York. Esta es una moneda muy representativa del Reino de Anglia Oriental y es la que se llama Memorial de San Edmundo. Ya van a ver qué interesante que es esta moneda. Esta moneda en anverso tiene la letra A de Anglia y en el anverso también, bueno, las letras medievales son difíciles de leer, pero dice Sancte Edmund Rex, el rey San Edmundo. Esa moneda imita la moneda de Edmundo, que era el rey que gobernaba Anglia Oriental cuando llegaron los vikingos.
Ese rey fue asesinado por los vikingos y poco tiempo después vemos esta moneda en la que se conmemora a ese rey asesinado. Y esto es así. Esto que ven allí es la ciudad de Bury St. Edmund, al norte de Londres y hacia el este. Es muy interesante la historia. Edmundo era un rey que en principio apoyó a los vikingos tratando de librarse de ellos, les brindó tierras, les brindó caballos, les brindó dinero, con los cuales los vikingos fueron y atacaron a los reinos de Northumbria y de Mercia. Finalmente Edmundo se dio cuenta que estaba mal lo que estaba haciendo y decidió, se los hago corto, atacar él también a los vikingos, porque se dio cuenta que los vikingos estaban faltando a su palabra de no atacar más iglesias y monasterios en su reino de Anglia Oriental. Bueno, lamentablemente Edmundo falló en su empresa, los vikingos lo capturaron, lo utilizaron, ya les dije que era San Edmundo, o sea, un santo. Para ser un santo en la Edad Media tenías que ser martirizado, si no, no podías pasar a esa categoría. El martirio de Edmundo consistió en que fue atado a un árbol, lo utilizaron como blanco para tiro al blanco los arqueros vikingos, viendo que no se moría, lo desataron, lo decapitaron, tiraron su cabeza por el bosque y quedó el cuerpo del pobre rey Edmundo tirado por allí, que todavía no era santo, pero iba en camino. ¿Cómo se convierte en santo? Bueno, los adeptos de Edmundo van y quieren enterrar el cuerpo, porque imagínense el cristianismo a más no poder, tenían que enterrar el cuerpo, pero completo, no un cuerpo solo. El cuerpo tenía que tener la cabeza. Encontraron el cuerpo, pero la cabeza los vikingos la habían tirado por allí. No encontraron la cabeza, buscando, apareció un lobo gigante con la cabeza de Edmundo en sus fauces y Edmundo, la cabeza de Edmundo diciéndoles aquí, 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 here, here, here. Les marcó que él estaba ahí, que la cabeza estaba ahí. El lobo dejó la cabeza, se la quitaron. Ahí está el momento del encuentro. En esta crónica, por supuesto, esto es un dibujo del siglo XII. Encuentran la cabeza de Edmundo, la unen con el cuerpo, se fusionan perfectamente, el cuerpo se mantiene incorrupto, es trasladado a Bury St. Edmund y es enterrado ahí. Ahí se convierte, por supuesto, en santo, ¿sí? Hasta ahí era el rey Edmundo, ahora es San Edmundo. Esa moneda que ven allí conmemora a un rey asesinado por ellos mismos. Y esto es algo que se repite mucho en estos pueblos barbáricos, que asesinaban a alguien y después lo loaban como santo. Y tiene toda una explicación que ahora no les quiero dar porque se hace cada vez más largo. Siguiente categoría, las monedas nacionales del reino vikingo de York. También fíjense la profusión en los reversos, cruces patriarcales, cruces por todos lados, mensajes cristianos en estas monedas paganas. La más común, la más representativa es la que ven arriba, aquella que es del modelo de Knut Rex. No se sabe mucho quién es ese rey Knut y quién es Cuneti, pero es la más representativa de este tipo. Y rarezas totales, las dos de abajo, con leyendas completamente cristianas. El Señor es rey, se lee en la de la izquierda, Él ha hecho maravillas en la de la derecha. Sin duda, había una unión de alguna manera entre los vikingos de York y el clero. Aparentemente el clero habría sido muy importante para el manejo de ese reino. Y bueno, los vikingos o se cristianizaron o políticamente eran muy inteligentes y utilizaron este tipo de mensajes para, digamos, enamorar a sus súbditos. Otro tipo que mezcla motivos cristianos con motivos paganos. Este es impresionante. Este se llama Memorial de San Martín, porque inicialmente en el anverso, aparte de la espada que se ve allí, la leyenda decía San Pedro, perdón. Y eso se fue perdiendo, como les dije, la leyenda vikinga en general es de mala calidad, pero fíjense lo que hay en el reverso. El martillo de Thor, Mjolnir, el famoso martillo de Thor, un símbolo completamente pagano. Algunos historiadores quieren ver en esto quizás vestigios o indicios de una posible religión híbrida, cristiano-germánica, cristiano-vikinga, que como les nombré al principio, si se acuerdan, en la tumba de Borges, esa es la cruz de Gosford, es absolutamente cristiana, está en un cementerio de esa localidad en Cumbria, y fíjense que tiene tallado en la piedra motivos completamente vikingos. La lucha de Thor contra la serpiente de Midgard, Loki y Sigyn y otros motivos más que llaman muchísimo la atención. Este es el famoso tipo de monedas del cuervo vikingo. Acuérdense que el cuervo
vikingo es la bandera, o sea, si ustedes quieren tener una moneda vikinga con la bandera vikinga, pueden tratar de buscar esa moneda. Les deseo suerte en la subasta. Tiene la peculiaridad no solo de tener el cuervo vikingo, sino que, si ustedes leen en el anverso, dice, el rey era Anlaf Guthridsson, dice Anlaf Kunung. Kunung significa rey, tiene la relación con las palabras germánicas König o Koning, del holandés, por ejemplo, y es la primera vez que hay una leyenda pasada del nórdico antiguo, pero con alfabeto latino. O sea, fíjense la historicidad de esa moneda. Ese cuervo, como les decía antes, tiene que ver aparentemente con los cuervos de Odín, Unin y Munin, que son cuervos, el pensamiento y la memoria, que transmiten todo el tiempo a Odín todo lo que ocurre en el mundo. Pero, ojo, también podría ser el animal sagrado de este santo que para la época se veneraba justamente en Northumbria, el reino donde estaba York, San Osvaldo. Fíjense en ese vitral donde está San Osvaldo representado con un cuervo, de manera tal que podría ser un doble mensaje vikingo cristiano. A mí ese tipo de mezclas me fascina. Otra moneda ya con el estandarte prácticamente mejor no se puede pedir, el estandarte vikingo en el reverso, y en anverso una estructura que se llama triquetra, ese especie de estructura triple, que no se sabe bien, tiene un significado muy profundo, se encuentra en múltiples religiones, podría ser de origen vikingo. Ahí vemos una piedra tallada en Suecia, donde hay una triquetra en el centro, y simplemente buscando en internet ponen triquetra, les va a salir esa también representación de la Santísima Trinidad cristiana. O sea que estas monedas o son cristianas o intentan seducir a los dos públicos, escandinavo y cristiano. Me parecen sumamente interesantes. Por fin, y para no aburrirlos, llegamos al último rey vikingo de York y uno de los más famosos, Eric Hacha Sangrienta. Eric Hacha Sangrienta fue el último de los reyes vikingos de York. Emitió varios tipos de monedas. Yo se las estoy simplificando, por supuesto que hay muchas más emisiones vikingas, pero también un contenido pagano cristiano. Este rey es finalmente, luego de idas y vueltas y luchas contra reyes anglosajones, el mismo pueblo de York lo expulsa y el rey es asesinado en una contienda contra otros vikingos. Les presento, para finalizar esta parte de la saga vikinga en Inglaterra, esa frase que figura en un poema escáldico, un poema típicamente escandinavo de la época, donde Odín le dice a otra deidad que se llama Vagi: levántate, ve y recibe al príncipe, invítalo adentro, es Eirikr, o sea, Eric, es él a quien espero, porque en muchas tierras él volvió roja su espada, hacha sangrienta, y llevó una espada sangrienta. Bueno, sin duda, para los vikingos, el ser sanguinario y aguerrido y cruel tenía un valor excepcional que les podía valer la llegada al Valhalla. Ese poema fue escrito por un poeta anónimo a pedido de la mujer de Eric, una vikinga, se ve muy poderosa. Acá, con esta imagen de probablemente el último rey vikingo llegando o siendo llevado por las valquirias al Valhalla, me despido de esta parte que es la saga numismática en Inglaterra, y brevemente, porque sé que están cansados y tenemos que acotar los tiempos, la saga vikinga en Irlanda. Tenemos que hablar un poquito. Irlanda era conocida para la época como Hibernia, a diferencia de la Inglaterra anglosajona, que estaba mucho más organizada. La Irlanda de la época estaba formada por más de 150 reinos contendientes unos con otros. La violencia era endémica e indiscriminada en el máximo de los sentidos. Ahí sí había agresiones contra monasterios, contra sacerdotes, e incluso hay crónicas que narran ataques o luchas entre sacerdotes de un monasterio con los de otros para dilucidar los dominios de las tierras entre uno y otro. Los irlandeses sí tenían en común que eran celtas, no sufrieron invasiones romanas ni anglosajonas, de manera tal que se mantuvo una cultura celta, y eran profundamente cristianos luego de la cristianización por el famoso San Patricio, día que se festeja ampliamente por las calles, algunas calles de Buenos Aires, algunas cervecerías, tomando cerveza, por supuesto, si es posible, irlandesa. En Irlanda, el paisaje que se hubieran encontrado los vikingos era más o menos ese. No habían ciudades,
no había moneda. De hecho, la primera ciudad y la primera moneda de Irlanda van a ser de origen vikingo. Fíjense la importancia que tiene. De hecho, la capital irlandesa, Dublín, es de origen vikingo, como vamos a ver. Parece todo muy lindo que los vikingos fueran positivos, si se quiere, en Irlanda, pero esto no es así. Las crónicas irlandesas de la época también narran la devastación de todas las islas de Britania por paganos para el año 794, cuando los vikingos todavía no habían tocado la isla de Irlanda, que es tocada finalmente en el 795. Y para el 807, donde los ataques vikingos recrudecen, las crónicas dicen que la luna se convirtió al color de la sangre. No son lugares donde hubiéramos querido vivir, por más que suene muy heroico todo y muy entusiasta el tema vikingo. Les decía que Dublín es de origen vikingo. Dublín se instauró como un Longford, que eran una especie de pueblos fortificados, centros comerciales creados por los vikingos en Irlanda, en un lugar que los locales llamaban como Dublín, en lengua irlandesa, gaélica, antigua, significa estanque negro. Eso se transformó en Diflin para los vikingos y Dublín para todos nosotros. Dublín fue el centro de un reino, el reino más importante vikingo de Irlanda, el reino de Dublín. Había otros también. La cristianización de los vikingos se dio de entrada. Incluso esa iglesia que vemos ahí, que es la principal de Dublín, la Christ Church en Dublín, es de origen vikingo. Fue fundada por Eric Barba de Seda, Sitric Barba de Seda, uno de los reyes más importantes de la historia vikinga en Irlanda. La moneda, brevemente, previo a la llegada de los vikingos, prácticamente no había ni siquiera metales preciosos en Irlanda, pero copiando las emisiones de la isla contigua de Gran Bretaña, viendo que era algo útil la moneda, copian y empiezan a acuñarse monedas solamente y exclusivamente en el reino vikingo de Dublín. Por un corto tiempo también, desde el 995 hasta el 1150, se emitieron solamente peniques. Hay muchos tipos de peniques que copian los diseños anglosajones. Los primeros son 7 fases, no se las voy a nombrar a todas, pero fíjense cómo a medida que las fases van avanzando, la calidad y el peso de los peniques vikingos de Irlanda se van perdiendo hasta terminar finalmente siendo como unos bracteados de bajísimo peso y pésima calidad. Para el 1150 aproximadamente llegan los atacantes ya normandos que venían de la Inglaterra, que ya había sido conquistada 100 años antes, y bueno, por supuesto ya no había más emisiones vikingas. Ahí termina el reinado vikingo de Inglaterra. En conclusión, los vikingos emiten sus primeras monedas en las Islas Británicas, de manera tal que me pareció importante hablar de esto, en periodos cortos que van a ver allí. Las monedas son la única fuente directa emitida por los vikingos en esas islas, no hay fuentes escritas. Estas acuñaciones muestran la gran capacidad de adaptación de los vikingos. Se adaptaron a acuñar monedas, se adaptaron con los motivos a la cristiandad que reinaba, intentaron imponerse como reyes cristianos a la vista del resto de los monarcas europeos. Y por último, y muy importante, las monedas son testigos del proceso de cristianización, de conversión de los vikingos a esta religión, que como les decía antes, y se podría analizar y no va para esta charla, tiene mucho que ver con el fin de la era vikinga y la influencia de estas gentes escandinavas en todo el mundo. Muchísimas gracias, espero que les haya sido de provecho. Estoy abierto a preguntas, comentarios, lo que deseen. Ari. Mencionaste que las primeras monedas vikingas fueron entonces de las Islas Británicas. Sí. Después hubo monedas vikingas fuera, digamos, de las Islas Sí, Británicas. excelente pregunta. Volvió esa tradición. Exacto. Los vikingos, digamos, esa es la gran victoria suprema sobre los vikingos, es la victoria del cristianismo por encima de ellos, y las monedas, fíjense qué relación que tiene con eso. Los vikingos digamos, atacan, físicamente dominan esos territorios, pero espiritualmente empieza un gran cambio que luego de 2, 3, 4 generaciones terminan cristianizándose. Esos vikingos llevan esa tradición cristiana y como había vikingos de Irlanda, vikingos de Inglaterra, y la mayor parte de esos vikingos venían de Dinamarca.
esos vikingos que iban y volvían a Dinamarca, terminaron creando finalmente en Dinamarca la aparición de reyes en reemplazo de los caciques o jefes de bandas vikingas que había distribuido. Se centraliza el poder, aparecen reyes, primero en Dinamarca, luego en Noruega, luego en Suecia. Centralizado el poder, utilizan la gran herramienta, y no lo quiero decir en sentido negativo en absoluto, la herramienta de la religión como modo de control de sus súbditos. En Escandinavia la cristianización es de modo completamente vertical, de arriba hacia abajo. Se cristianiza el rey, ya sea por una conversión real o por conveniencia, y si se cristianiza el rey, se tienen que cristianizar los súbditos. Lo mismo pasó con las monedas. Esas monedas que se encuentran los vikingos en Inglaterra, esa tradición es llevada a Escandinavia y empiezan las emisiones de Escandinavia misma. Las primeras monedas escandinavas son de Dinamarca, de unos reyes de los cuales el más importante es Svein Forbeard, o sea, con barba de tenedor, digamos así, tenía una barba muy llamativa, y son monedas muy buscadas, muy interesantes, también con motivos espectaculares que dan para otra charla. Así que sí, las monedas son ese sistema monetario es exportado de las Islas Británicas a Escandinavia. Buenísima la pregunta. ¿Alguien más? ¿East Anglia le gustó? No, que vi una pizza, pero después te pregunto. Es muy parecida a esas. Ajá. Tengo acá la foto. No sé. Ajá. Bueno, cómo no. Si te puedo ayudar, dale, va a ser un gusto. Jorgito. Excelente. Gracias. Primerísimo. Gracias. Los vikingos empezaron a hacer moneda recién con las imitativas a las anglosajonas. Exacto. En su territorio original. Todavía no había nada. Y era con trueque. Trueque. Bueno, la economía vikinga sí pasó por una evolución. Sí, en principio lo que se usaban eran los regalos entre la nobleza, y la gente más común era el trueque de animales, por pieles, por objetos así. Luego empezó ya el mundo vikingo. Bueno, es muy complejo de analizar, pero ese proceso de centralización lleva a que cada vez haya menos actividades que puede realizar el vikingo raso, digamos así, para adquirir dinero, para adquirir tierras. Cada vez las tierras estaban más conquistadas por la nobleza vikinga, la élite, y a su vez en la punta de la pirámide estaban los reyes, los pro-reyes, digamos, antes de que hubiera reyes de toda Noruega, de toda Dinamarca. Los vikingos empiezan a salir a buscar algo que pudieran transportar, no podían tener tierra. Aparece la plata. Ellos no tenían minería de plata, tenían que traer plata del Islam. Muchísimas monedas islámicas terminaron en Escandinavia porque era el método que tenían ellos para tener. No les interesaba la moneda, sino la plata. Y así, en esos tesoros arcaicos para la era vikinga, encontramos plata, pedazos de plata, lingotes, brazaletes. Seguramente fundirían los objetos que iban robando estos monasterios y pueblos costeros, y lo transformaban en plata en bloques, en lingote y por peso, y comerciaban de esa manera. Recién las imitativas, para los 870 más o menos, 895 por ahí, empiezan las monedas imitativas, y en el 895 ya las monedas vikingas en serio. Así que sí, antes no había tradición monetaria. Las primeras son esas imitativas. Y todas las monedas que hicieron llevaban la cruz, o sea, estaban ya convertidos todos al cristianismo. Sí, y hay un símbolo. Exacto, es cristiano. Con el cuervo. Exacto, por ahí metían un símbolo germánico, ¿viste? Vikingo. Está en duda, incluso en una época se pensaba que todas estas monedas eran monedas de misiones eclesiásticas. No sé si, bueno, los que hagan más de edad media verán que hay monedas que son directamente del arzobispo de Fulda o del arzobispo de Lyon. O sea, la iglesia tenía la potestad de emitir monedas. Se creyó por mucho tiempo que estas monedas no eran en realidad de los vikingos, porque con tantos motivos cristianos no se podía creer que fueran vikingas. Aparentemente había un trato, algún tipo de acuerdo entre la iglesia y los vikingos, donde la iglesia les sugeriría a estos líderes incluir esos símbolos. Estos líderes accederían, y como les decía, no se sabe si eran, digamos, cristianizados. Se divide entre cristianizado y convertido realmente, digamos.
se convertían al cristianismo, pero no se sabe si realmente profesaban. Y de hecho esas monedas o la cruz de Gosford demuestra quizás que para los vikingos la cristianización no era lo que uno esperaría. No es que renunciaban a todo y se cristianizaban. La serie, si es 100% verídica, Sí. muestra que no todos se convertían en cristianos. Claro, ¿Cierto? hubo gente que se mantuvo siendo pagana, hubo gente que se habrá cristianizado de verdad, de corazón, y reyes también. Y parece que hay esa religión híbrida donde ven una cruz donde puede estar Jesús, Thor, Odín, como si hubieran incluido a Jesús como una deidad más dentro de su politeísmo, otro dios más que los protege, como bien podrían haber hecho cualquiera de estos pueblos politeístas, como los romanos mismos, que llegaban a la Galia y adquirían los dioses de los celtas, llegaban a Britania, adquirían los dioses de los britanos, y para ellos no tenía nada de malo, al contrario, era otra deidad que los protegía y que les daba poder contra sus oponentes. Así que es increíble eso, sí, sí, es increíble. No, gracias a vos, Jorgito. Gracias a ustedes por el aguante. Gracias.